Vamos a ver esta historia que es bien conocida. Yo creo que todos conocen de alguna u otra manera a Job, ¿cierto? Y ya hemos estudiado una parte del primer capítulo. Y ahora vamos a ver lo que sigue acá en estos versículos. Y hay circunstancias en la vida que nos dejan muy marcados. Nosotros, por ejemplo, acá en Chile todavía estamos pegados con cosas que han pasado hace 50 años atrás. Hay gente que todavía la quiere recordar, conmemorar o como la quieran llamar. En otros países, en otras latitudes, también tienen sus propias fechas, sus propios acontecimientos y cosas que ha sido terrible. Por ejemplo, el 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando cae la torre y después estos aviones son tomados por los terroristas y son dirigidos a lugares clave para poder seguir destruyendo, usándolos como misiles. Dentro de esos acontecimientos ocurrió algo que es muy extremo y nos muestra cómo la gente reacciona bajo ciertas circunstancias, a veces para bien y a veces para mal. Y hay una persona que se llama Todd Beamer, no sé si alguien lo conoce, pero este era una persona que iba de pasajero en este vuelo 93. Y él tenía 32, 33 años, tenía dos hijos, y la señora estaba embarazada de una tercera hija. Y cuando ellos se dan cuenta que el avión había sido tomado por rehenes, o sea, perdón, había sido tomado por terroristas y ellos eran rehenes que iban en el avión, decidieron tomar el control del avión, pero ellos ya sabían que el avión iba con una bomba. Así que se comunican con la torre y todo, y ellos dicen, aquí no nos queda más que dirigirnos a otro lugar y derribar el avión para que no destruya. Uno sabían si era el Capitolio, Washington DC, por ahí andaba el blanco. Entonces, para que no causara más daño, todos estos pasajeros que habían reducido a los terroristas decidieron derribar el avión. La mala noticia era que ellos iban a morir. Y así fue. Todos los pasajeros de ese avión murieron. Este hombre, Todd Beamer, que quedó como un héroe. Pero si te das cuenta, hermano, que nadie elige ser héroe, a mí no me gustaría ser héroe, porque hay que tomar decisiones en circunstancias extremas que muchas veces van acompañadas de un sacrificio tremendo. Y este hombre Job es un ejemplo de eso, de tomar decisiones extremas en situaciones extremas. Y nos muestra a nosotros cómo debemos actuar. Muchas veces, muchas personas, y estoy seguro que en el pueblo de Dios, en medio de los hermanos, hemos tomado como ejemplo la vida de Job para enfrentar dificultades, ¿no? Cuando vamos a una operación, no importa, Job sufrió mucho más. Cuando tenemos un problema, no importa, Job sufrió mucho más. Cuando tenemos tremendas circunstancias, Job sufrió mucho más. Y ahora vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Para aquellos que no conocen la historia, podemos ver acá, a medida que vamos a ir avanzando en el texto, por qué esto era así. Es tanto así que en el libro de Santiago 5:11 dice, y habla así de Job, dice, he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Ya habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Este hombre que murió en el avión era un marido, un hombre, tenía dos hijos, una esposa, uno que venía en camino, una señora estaba embarazada, trabajaba, por lo que leí tenía un buen trabajo. Y Job también tenía sus hijos, tenía su esposa, tenía un buen pasar. Y viene toda esta tragedia que vamos a ver acá. Vamos a ver cómo nosotros podemos reaccionar, entender cómo debe reaccionar un hijo de Dios. Vamos a Job capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. Para que estén mirando ahí, hermano. Pero sigamos porque las malas noticias nos vienen de a tres, parece. Viene la tercera. Y eso está en el versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo,
vino en casa de su hermano el primogénito, bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Eso ya fue la gota que rebalsa el vaso. Había perdido cosas materiales, pero ahora pierde a sus hijos. Todos sus hijos mueren ahí. Porque ¿se acuerda en el relato lo que hacían ellos? Habíamos visto antes en los versículos previos que los hijos de Job tenían esta buena costumbre de cada uno invitaba a sus hermanos un día a la semana y invitaban también a sus hermanas para que estuvieran con ellos. Y compartían y comían. Y seguramente Job ese día, como dice la palabra, él oraba y intercedía y sacrificaba por sus hijos por si alguno ofendía a Dios. Seguramente él lo iba a hacer o ya lo estaba haciendo, estaba en eso o lo pensaba hacer más ratito, en un rato más. Pero estaba con eso en su mente. Viene esta primera mala noticia, después viene esta segunda mala noticia, y ahora le dicen, Job, vino un viento del desierto y derribó la casa donde estaban todos tus hijos, y murieron todos ahí. ¡Qué tremendo! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Yo me recuerdo cuando hubo el terremoto el último grande que hubo, ¿cuál fue? ¿El 2011, 2010? ¿Cuándo? Y me acuerdo de ese edificio que estaba allá bueno, hubo muchos derrumbes en muchos lugares, ¿cierto? Pero me acuerdo más de ese, cómo trataban de rescatar gente entre medio de las ruinas. Y cómo la gente, las imágenes conmovedoras que se veían ahí tratando de sacar gente en medio, algunos eran cadáveres, otros estaban vivos. Pero aquí la casa estaba en el suelo y debajo de eso estaban sus hijos. Imagínense lo que es eso. Un hijo espera enterrar a sus padres, pero un padre nunca espera enterrar a sus hijos. Porque es la ley de la vida. Uno como hijo sabe que en algún momento va a enterrar a sus padres. Y es triste. Pero es lo que tiene que pasar. Pero cuando es al revés, es muy triste. Nunca debiera un padre enterrar a sus hijos, pero en la vida pasa eso. Y es así. Y vemos acá este tercer acontecimiento tremendo. Yo me acuerdo de una película, no sé si ustedes vieron Rescatando al Soldado Ryan. Ya esa película hay una imagen que está la mamá lavando los platos, la señora Ryan está lavando los platos ahí en una cocina, en un campo, y ve que viene una camioneta, un auto del gobierno por la carretera y todo, y llega y se estaciona y muestran la imagen ahí que le golpean la puerta y sale y había un oficial del ejército y le van a comunicar que 3 de sus 4 hijos habían muerto y la señora cae de rodillas al suelo destruida. Ese es el efecto. Es una película, obviamente, pero en la guerra se mueren muchos hijos y muchas madres quedan sin sus hijos. En la vida también pasa. La pérdida de un ser amado es tremendo y el enemigo va a hacer uso de todo, hermano, para destruir nuestras vidas. Por eso le digo que tenemos que estar en oración. En el ámbito espiritual hay una guerra espiritual. En el ámbito espiritual Satanás está pidiéndonos para ser zarandeados. En el ámbito espiritual Satanás está solicitando permiso para destruir tu vida, para destruir nuestras vidas, para destruir nuestra iglesia, para destruir nuestra comunión, para destruir nuestro servicio, para destruir la obra de Dios. Para que ninguno de ustedes predique, para que ninguno de ustedes comparta el evangelio, para que ninguno de ustedes sirva. Ese es su objetivo y nosotros tenemos que estar atentos, conscientes. La guerra espiritual es real, no es algo que nosotros podamos considerar si es que no, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, sabemos que hay una guerra espiritual, debemos considerarla y debemos mantenernos en oración, cuidándonos los unos a los otros. ¿Somos familia? ¿Somos real sacerdocio? ¿Somos la familia de Dios?
somos hijos de Dios, debemos cuidarnos los unos a los otros. Job perdió a todos sus preciosos hijos en una extraña tormenta. Quizás por primera vez en 40, 30 años había quedado sin hijos. Tenía muchos hijos, pero ahora no tenía ni uno. Y lo único que tenía era su esposa. Y lo más terrible, que Dios no le dijo nada. Él no tenía ni una señal de Dios. No había ni una información. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace Job? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos? El silencio del cielo se hizo más devastador seguramente cuando nosotros le ha pasado a usted como que no encuentra respuesta, como que no hay respuesta. El Señor está esperando el momento. El Señor está trabajando y está obrando. El Señor tiene todo bajo control. No piense nunca que hay un silencio porque sí. Hay un silencio porque Dios está obrando de otra manera. Es porque Dios está tomando su tiempo, porque Dios está esperando lo mejor para nosotros. En contraste, ¿usted se imagina quién es el único que está feliz con todo esto? ¿Quién cree usted que es el único que está feliz con toda esta situación? Satanás, el enemigo. Hermano, cuando nosotros nos atacamos entre nosotros mismos, yo no estoy hablando por nada personal, hermano, no se pase ni una película, solamente doy el consejo que está en la palabra, extrayéndolo de la palabra. Cuando hay problemas en la congregación, cuando hay problemas en la vida nuestra, cuando hay ataques en la vida nuestra, cuando el enemigo actúa así en la vida nuestra, el único que está contento, hermano, es el enemigo. Cuando dos hermanos están en rencilla, el único que se alegra es el enemigo. Cuando los hermanos tienen problemas entre ellos, el único que está contento es el enemigo. Por eso tenemos que estar orando los unos por los otros, bendiciéndonos los unos por los otros, cuidándonos los unos por los otros. No dejemos que el enemigo nos gane. Y no le vamos a ganar con nuestra fuerza. Le vamos a ganar con el poder de la sangre de Jesucristo, con la oración que Él nos dejó. Porque Él va a pelear nuestras batallas. Nosotros no. Nosotros somos débiles, hermanos. Somos humanos, pecadores, viles y menospreciados. De eso somos nosotros. Debemos refugiarnos en nuestro Señor Jesucristo. Satanás está esperando que vierta Job palabras en contra de Dios. Seguramente está pensando, Job no puede soportar esto sin maldecir a Dios. ¿Qué cosa más se le puede hacer a Job? Eso debe estar pensando, ¿cierto? Le hemos quitado todo y no le queda nada. Nada que aferrarse, ni sus hijos. Ahora viene la maldición. Ahora viene su respuesta. Ahora vamos a ver cómo cae este gran hombre. Qué tremendo. Pero aquí viene la respuesta de Job. ¿Y por qué comencé hablando de un hombre que era como un héroe? Porque Job realmente se comporta como un héroe. Ya tiene una película clara usted de cómo fueron los acontecimientos que le ocurrieron a Job, ¿cierto? Veamos acá en el versículo 20 y 22 del capítulo 1 de Job. Dice, leámonos todos juntos. Ya, 1, 2, 3. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí no sabemos cuánto tiempo habrá transcurrido entre este versículo y el anterior, qué es lo que habrá pasado.
Si cuando Job oyó las noticias fue corriendo a la casa de sus hijos para ver qué pasaba, o se tiró al suelo, o se desmayó, o lloró, o gritó. No, no sabemos cuánto tiempo, qué es lo que pasó en ese intertanto, pero sí nos podemos concentrar en estos verbos que hay ahí en el primer versículo, en el versículo 20. Mostremos el versículo 20 para que los hermanos lo estén viendo. Gracias. Ahí hay 5 verbos, entiendo yo. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y vamos a ir viendo. Dice, entonces Job se levantó. Cambió de posición. Parece que estaba en el suelo. ¿Usted, hermano, ha estado en el suelo alguna vez? Hemos estado muchas veces en el suelo. Cuando llegamos a Cristo, yo estaba en el suelo. Y Cristo me levantó. Y en la vida también he estado en el suelo. Y Cristo me levantó. Job estaba en el suelo y él se levantó para dirigirse a su Dios. Cuesta, hermano, pero debiera ser nuestro corazón inclinado siempre a Dios, para levantarnos hacia Él, para buscarlo a Él, para mirar hacia Él. Job cambió de posición. Job estaba en una posición que lo obligaba a levantarse. Y él se levantó con todo lo tremendo que había sido ese día. ¿Podríamos decir que fue un mal día? Irónicamente, ¿no? Suena hasta irónico. Ni siquiera fue un mal día, fue el peor de los días que uno se puede imaginar. Y este hombre se levanta. Se levanta. Hermano, no se quede donde está cuando tenga problemas. Levántese y mire al Señor. Levántese y mire al Señor. Levántese, no se quede ahí. No se estanque. Levántese y mire al Señor. El Señor va a obrar. El Señor va a responder. El Señor está mirando. El Señor está con usted. Segundo verbo. Y rasgó su manto. Y rasgó su manto. Rasgó habla de que tomó lo que él tenía, que era como una túnica externa, que se pone como una bata para protegerse del frío, y dice que él la tomó no de las costuras, sino que la toma de acá arriba del cuello y la rasga completamente, y con ello está anunciando su horrible sufrimiento. Era la costumbre, ¿cierto? Ellos lo hacían como una acción de un hombre angustiado, y era como común en el Antiguo Testamento que rasgaban sus ropas, y era como una señal de sufrimiento total. Sufrimiento total. No sé si alguno de nosotros podría dar un testimonio como el que da Job, porque no creo que no conozca a nadie que le haya pasado algo como le pasó a Job. Pero todos, de cierta forma o de alguna forma en nuestras vidas, hemos vivido situaciones tremendas que han marcado nuestra vida, y que de verdad era como para rasgar la ropa y buscar al Señor. Y eso es lo que él hace, rasgó su manto y declara su sufrimiento, muestra su sufrimiento. Y esto también es bueno para los varones. A veces los varones nos guardamos el sufrimiento, nos guardamos los problemas, nos guardamos las situaciones. Y yo lo digo por mí, porque a mí no me gusta contar mis cosas muchas veces. Pero es bueno, cuando uno está sufriendo, comentar con la esposa, con las personas obviamente que correspondan, del ámbito de la confianza, pero es bueno dejar las cargas en otros, mostrar tus sentimientos, mostrar tu sufrimiento. A veces perdemos seres amados y algunos, yo sé que hay circunstancias, cada uno reacciona de forma distinta, pero algunos se contienen y todo, y después vienen otras consecuencias en la salud y otras cosas. Hay que reaccionar y mostrar como lo hizo Job. Job no se guardó, se levantó y rasgó su ropa. Esto estoy sufriendo, lo que me pasó es tremendo, hermanos. Y tercer
verbo dice, se rapó la cabeza. El cabello siempre es presentado en la Escritura como la gloria de una persona. Y lo que intentaba hacer Job era declarar a las personas que él había perdido toda su gloria. ¿Se acuerda de Samson? ¿Cuál era su gloria? Su cabello. Era el que le daba la fuerza, pero no era así, obviamente. Era el poder de Dios. En el capítulo 13 ahí de Jueces podemos ver cuando él estaba anunciando su nacimiento, Dios dice que lo bendice y que estuvo con él desde pequeñito, desde su juventud, desde su temprana edad, estuvo bendiciendo al Espíritu de Dios la vida de Samson, y Samson tenía claro que su poder no era ni el pelo ni nada, su poder no eran sus músculos, su ser fortachón, así no. Su poder venía de Dios, su poder venía de él. Y su cabello era solamente la representación de su esplendor. Y acá también podemos ver lo que hace Job. Job se rapa porque era eso. Él había perdido toda su gloria, todo su esplendor, todo lo que él era. Acuérdese que Job era como el magnate más grande que había en ese tiempo. Y perdió todo en un día. Chuta, y a veces uno sufre tanto porque pierde algo, no sé, se me perdieron 5 lucas y uno anda todo el día pensando en las 5 lucas que se le perdieron. Y después en la noche le vuelvo a dar vueltas y si las voy a buscar. Este hombre lo perdió todo y rapa su cabeza. Y mire cómo vamos aquí a ir avanzando. Su cuarta acción, ¿cuál fue el archivo? El verbo que sale ahí. Postrarse. ¿Dónde? En tierra. Esto no fue un colapso de dolor, no fue como que se desmayó, como que se tiró al suelo porque ya no puedo más. Él se tiró al suelo, cambió esta posición con un propósito completamente distinto. Esto no fue algo que ocurrió fuera de su control. Él lo hizo sabiendo lo que estaba haciendo. Él se postró en tierra. Y esto lo hace ¿por qué? ¿Cuál es el último verbo que sale ahí? Adoró. Hermano, esto es tremendo. Job, después que pierde sus riquezas, después que pierde sus hijos, se postra en tierra para adorar a Dios. Yo pregunto, ¿sería capaz de adorar a Dios en circunstancias tan adversas, tan tremendas, tan terribles? No tengo duda que un buen hijo de Dios lo haría igual. Pero hay que estar ahí. Hay que estar en los zapatos de Job. Hay que estar en la situación de muchos hermanos. Por eso también tenemos que ser sabios en cubrir a los hermanos que estén sufriendo, en estar con el hermano que está sufriendo, en bendecir al hermano que está sufriendo, estar orando por el hermano que sufre. Y nosotros mismos, cuando nos toca sufrir, el consuelo va a venir también de los hermanos que el Señor va a usar. Job buscó a Dios, se postró en el suelo. La posición de Job era literalmente, perdóneme el chilenismo, pero estaba de guatita en el suelo. Esa era la posición que tomaba él. Eso fue lo que hizo él. Se puso completamente en el suelo y adoró a Dios como dice acá en el hebreo, si uno lo ve en el hebreo original, cae postrado en absoluta sumisión y adoración. Absoluta sumisión y adoración. Así respondió Job. Jamás, yo creo que nunca hemos adorado como adoró Job, porque solamente él sufrió ese tremendo dolor y él adoró al Señor aun cuando estaba siendo sometido a esta tremenda prueba. La mala noticia para el enemigo es que el único que a esta altura estaba renegando era Satanás, porque no se cumplió lo que él esperaba.
Seguramente Satanás estaba enojado cuando lo vio que estaba adorando a Dios. ¿Qué debe haber pensado? ¿Qué debe haber dicho? ¿Qué debe haber visto ese cuadro? Pero ¿cómo este hombre, hijo de Adán, pecador, que igual que todos estos hombres malvados, después que pierde todo, se inclina a su Dios y le adora? ¿Cómo es nuestro testimonio de adoración? ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Qué piensan los demás? No voy a decir lo que dice este ser de nosotros, pero sí le digo, hermano, ¿qué testimonio damos nosotros a la gente del mundo, a la gente de la iglesia, a los hermanos, de nuestra vida de oración, de nuestra vida de adoración? ¿Cómo somos? ¿O a la primera nos enojamos con Dios? A la primera nos taimamos con Dios. No, es que Dios no me escucha. No, es que Dios no, es que a mí no me considera, parece. No. Hermano, Dios tiene su tiempo. Dios tiene su forma. Dios está trabajando en tu vida. Todo lo que nos pasa tiene un propósito. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la voluntad de Dios? ¿Nos sometemos humildemente en sumisión y adoramos a Dios? ¿O nos rebelamos contra Dios? Nos rebelamos contra Dios. Después Job dice en el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué tremenda declaración! Se postran en tierra, adorando al Señor. ¿Y qué es lo que dice? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando llegamos a este mundo, y es cierto, obviamente, llegamos desnudos. ¿Cierto? Chiquititos pero desnudos. Arrugaditos pero desnudos. Y cuando nos vamos, también. Quizás algunos se van con alguna ropita que le ponen, pero no nos llevamos nada. La otra vez leía una persona que se consiguió por ahí, una anécdota, que se consiguió porque se quedó sin terno y tenía que ir a una reunión, pero no quería ir a comprar un terno porque era una cosa como de media hora. Entonces fue de un amigo que tenía unos funerarios donde tenía ropa, así que le ponían, si le podía prestar un traje. Y le dijo, total, después se lo pone un muerto y el muerto no se va a sentir incómodo porque está medio usado. Y cuando se lo pone, se da cuenta que el traje que le pasaron no tenía bolsillo. Y le dice, ¿por qué no tiene bolsillo? Porque ¿para qué necesita bolsillo un muerto si no se lleva nada? Y es verdad. No nos llevamos nada de este mundo. Llegamos desnudos y nos vamos desnudos. Piense usted, hermano, todo lo que usted tiene, todo lo que ha logrado en la vida. A veces nos sentimos orgullosos, nos sentimos contentos. Y no quiero decir que sea malo tener cosas, no se malinterprete. Es bueno porque el Señor nos prospera, el Señor nos bendice y eso es bueno. Y damos gracias al Señor y debemos ser agradecidos al Señor por lo que tenemos. No nos sentamos culpables por ser prosperados por el Señor. Pero el problema sucede cuando nos olvidamos que todo lo que tenemos es prestado. Todo lo que tenemos es prestado. Nada de lo que tú tienes, de lo que has logrado, es tuyo. Todo es de Dios. Es el soberano y dueño de todo. Y si tú tienes algo, has logrado algo, mucho esfuerzo, el esfuerzo viene de tus capacidades. Tus capacidades te las dio Dios. El esfuerzo que tú hiciste viene de tu vida, vida que te dio Dios. Las cosas materiales que has logrado las tienes porque te las dio Dios. Todo lo que tienes y has logrado, tus hijos, son prestados y son de Dios. Bendición de Jehová son los hijos. Y son de Él. Y son de Él y debemos criarlos para Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, son de Él. Y nada nos vamos a llevar. Aquí podemos recordar lo que le decía Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6,
1 Timoteo 6, versículos 7 y 8. Mira lo que dice. Porque nada, mira, aquí parece que Timoteo está como interpretando lo que está diciendo acá Job, ¿o no? Lo explica, pero claramente dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué tremenda declaración de Pablo. Pablo lo vivía. Pablo aquí no está haciendo una declaración así porque suena una frase bonita. Pablo lo vivía. Pablo lo vivía, su objetivo era servir al reino, su objetivo era predicar a Cristo, su objetivo era servir en la obra de Dios y nada de lo que había acá en la tierra era importante para él. Y se lo está aconsejando a Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Anótalo ahí, al ladito de Job, Job 1:21. Ponlo ahí, 1 Timoteo 6, 7, 8. Está diciendo lo mismo, para que te quede el enlace ahí. El problema, hermano, no son las cosas materiales. Podemos tener de todo, como ya les dije. El problema surge cuando lo que tenemos se adueña de nosotros. Cuando el auto que tenemos nos conduce a nosotros. Cuando la casa que tenemos nos restringe en el servicio al Señor. ¿Pero por qué dice su hermano? Claro. Hay hermanos que están orando por autos y quiero que el Señor me regale un auto y cuando tiene el auto no lo vemos más porque tiene otras actividades que puede hacer en el auto. ¿Quién conduce a quién? ¿El auto conduce la vida del hermano o el hermano conduce el auto? No, que no voy a la iglesia porque me queda más lejos. O sea que tu casa define tu servicio a Dios. Hermano, las cosas no pueden regir nuestra vida. Las cosas que tenemos no pueden controlar nuestra vida. Las cosas materiales van a quedar acá, hermano. El servicio al Señor se va a ver en el cielo. La obra que hacemos acá va a ser recompensada en el cielo. No, señores, que me queda la casa muy lejos de la iglesia. No, es que como tenía auto tenía que sacar a mi familia ahora a pasear. No, es que con los dólares y los millones que tenía en la cuenta tenía que otra actividad y me dediqué a pasear, a hacer esto y lo otro. Hermano, no pierda su tiempo. Satanás no está perdiendo su tiempo y nosotros sí. Estamos dedicados a otras cosas, dejando que las cosas que tenemos dirijan nuestras vidas. No lo permitamos. Y sin Job lo que le está diciendo a Satanás es lo siguiente. Para que lo sepas, Satanás, para empezar, yo nunca puse mis afectos en estas cosas. Eso es lo que le está diciendo Job al enemigo cuando está postrado en el suelo, orando al Señor, diciéndole, a mí no me importan estas cosas. Para mí es más importante Dios, mi relación con Dios. También le está diciendo, en cuanto a sus hijos, le está diciendo que él entiende que fueron prestados por Dios y que son de Dios y que él se los podía quitar cuando quisiera. Nos aferramos tanto a las personas muchas veces y no queremos soltarlas y no queremos dejarlas. Pero si son de Dios, no son tuyas. Tú lo criaste. Amén. Era tu deber, era tu placer, era tu dedicación, era tu amor. Está bien, pero era de Dios. Era de Dios. Yo me acuerdo, mi mamá en algún momento, cuando tuvimos el primer nieto en la familia, todo así como loco con la guagüita. El Camilo, ¿se acuerdan del Camilo? Y todo así como... Y un día yo le dije a mi mamá porque ella sufría, porque a veces no la iban a ver y todo. Y yo le dije a mi mamá, me salió del corazón, le dije, mamá, no llore tanto, si él no es su hijo, él no es suyo. Si no la vienen a ver, ¿qué le vamos a hacer? No sufra tanto. Hermano, no digo que no sufras por tus hijos porque son tus hijos. No digo que no sufras por tus seres amados porque son tus seres amados. Pero debes siempre considerar que son prestados de Dios. Y que debemos estar agradecidos el tiempo que estuvieron con nosotros. Debemos estar agradecidos por la bendición de haberlos conocido.
Debemos estar agradecidos porque Dios permitió compartir con ellos. Porque debemos estar agradecidos porque Dios, por medio de ellos, nos bendijo a nosotros. Y debemos postrarnos al suelo, levantar nuestros rostros y decirle: bendito sea el nombre de Jehová. Como dijo Job, Dios quitó, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que está haciendo Job. Está poniendo al enemigo en su lugar con esta respuesta. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros? Hemos tenido oportunidad y a veces la hemos desechado para poner al enemigo en su lugar. Somos hijos de Dios y nosotros adoramos a Dios, buscamos a Dios en nuestro fin. Job 21:22 dice el 22. En todo no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Como Job nunca se consideró dueño de nada, como Job nunca tuvo problemas en entregar sus propiedades al Señor, él pudo ser hallado sin pecado. Mira lo que está diciendo Dios de este hombre. En todo esto no pecó Job. Qué tremendo testimonio. Debemos también nosotros hacer lo mismo. Entregar todas las cosas a Dios, esperar en Él y evitar, ¿cierto?, pecar contra Dios, ni reclamarle a Dios, ni increpar a Dios, ni cobrarle a Dios. No tenemos, ¿qué somos nosotros? No tenemos ni siquiera el derecho de dirigir, de nombrarlo. Sin embargo, Él en su gracia y su misericordia lo permite y nos hace sus hijos. Con eso ya deberíamos estar más que pagados, pero hay algunos insolentes que se creen con el derecho de reclamarle a Dios o de exigirle algo a Dios. En Job no se halló pecado. Entramos al mundo pequeñitos con los puños cerrados y nos vamos con los puños abiertos sobre nuestros pechos sin nada. Queda todo acá. Entramos desnudos y nos vamos desnudos. Polvo eres y polvo serás. Nada más. Nada más. Pero en el intertanto debemos decir como Job: Señor Dios, bendito sea tu nombre por prestarme todo lo que tuve y todo lo que tengo. Partimos, nos vamos. Pero en el intermedio, ¿qué vamos a hacer? Darle la gloria a Dios. Y dice que no le atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto Job no pecó. ¿No es eso maravilloso? Él no pecó. Salió indemne. Nadie puede decir nada de Job. ¿Podemos nosotros tener ese testimonio? Cada uno sabe. Y después dice, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Algunos le culpan a Dios. Pero Job no halló ni siquiera un despropósito. ¿Se entiende lo que está diciendo? Él espera que en esto, y sabe que en esto hay un propósito. Hay una razón. Y nosotros muchas veces nos olvidamos que siempre cuando Dios permite que pase algo en nuestra vida, hay un propósito. Hay una razón. Siempre acuérdese de esta palabra. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios actúa sin un propósito, porque sí, como esos dioses griegos, romanos, ¿se acuerdan? Y que luchaban por amor y por envidia y por todos esos sentimientos. No, Dios es el Dios real y verdadero, justo y perfecto, lleno de gracia, misericordia y amor. Y Él nunca va a actuar sin un propósito. Y Job lo reconoce, ni atribuyó a Dios despropósito a alguno. Lo que debemos siempre considerar, y espero que usted recuerde, hermano, después de esta palabra,
en 6 palabras, o sea, sí, 6 palabras. No te aferres a las cosas. No te aferres a las cosas. Tu propósito es otro. Es glorificar a Dios. Es bendecir a Dios. Es agradecer a Dios. No aferrarte a estas cosas. Dios quitó, Dios dio y Dios quitó. Él es el dueño. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu amor, tu misericordia, por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser como este ejemplo que tú dejaste que es Job. Señor, vivir, enfrentar las dificultades de esta vida, las pruebas muchas veces, confiando en ti, esperando en ti, sin pecar, Señor. Ayúdanos a no cometer errores en eso. Estar siempre agradecidos y conscientes de que todo lo que tenemos, todo lo material, los hijos, los amigos, los parientes, los bienes materiales, todo es tuyo, Señor. Y a ti te los queremos dejar en tus manos y descansar de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta y tú siempre tienes un propósito. Ayuda a mis hermanos de esta congregación a vivir conscientes de ello y nunca hablar mal de ti, sino agradecerte cada día por lo que nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén.